El consumo del alcohol presenta dos caras, una de felicidad y otra de desdicha. Cuando es moderado, alegra el corazón, pero los excesos resultan nocivos, incluso mortíferos, igual que la picadura de una serpiente. Examinemos con detenimiento el precio tan alto que pagamos por culpa de este problema. Un automovilista ebrio atropelló a una madre de 25 años y a su niño de 2 años. El sábado pasado, la joven madre, que tenía 6 meses de embarazo, falleció el domingo y su hijo sufre un grave traumatismo craneal, señaló el rotativo El Mundo. Siguiente noticia. 4 niños menores de 12 años han muerto tras ser atropellados por un coche cuando circulaban con sus bicicletas. Las víctimas eran 3 hermanos y un amigo de la familia. Además, un quinto niño estaba estable tras el accidente, aunque originalmente tuvo una lesión grave en la cabeza. Otras 2 niñas menores de 10 y 13 años también se encuentran ingresadas, aunque en menor gravedad, y todo porque el conductor iba en estado de ebriedad. Por desgracia, no se trata de casos aislados. De hecho, anualmente mueren o resultan heridas miles de personas por esta causa. En lo referente a vidas humanas, el costo del consumo indebido del alcohol es incalculable. Pregúntate, ¿cómo te ven tus hijos cuando bebes alcohol? ¿Qué ejemplo les das? Cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo del alcohol. Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo del alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto. El alcohol fomenta las conductas violentas, puede desinhibirnos, liberarnos de las convenciones sociales y distorsionar la interpretación que hacemos de las acciones ajenas, facilitando así las reacciones violentas. Sin importar su edad, quienes consumen alcohol corren casi en doble de riesgo de ser víctimas de homicidio, y hasta quienes conviven con ellos, aunque no beban, también corren más peligro de ser. El consumo indebido de alcohol presenta muchas facetas, entre las que figuran el consumo peligroso, el consumo nocivo y la dependencia. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo peligroso es el que encierra riesgos o consecuencias dañinas de orden físico, mental o social. Implica sobrepasar los límites recomendados por las autoridades sanitarias o establecidos por la ley. Es fácil ver las consecuencias que tiene el consumo indebido del alcohol en la sociedad actual, pero ¿suponen sus hábitos con la bebida una amenaza para su salud y la del prójimo? El consumo nocivo. El consumo nocivo o abuso es el que, si bien ya está provocando daños físicos o mentales, no ha conducido todavía a la dependencia. Y por último, la dependencia es la pérdida del autocontrol que permitía a las personas abstenerse, de modo que las grandes ansias de beber la llevan a hacerlo aunque sufra por ello graves problemas. Además, cada vez más que intentan romper con el hábito, experimentan el síndrome de abstinencia. Prescindiendo de la edad, sexo o nacionalidad, nadie está libre de los riesgos del consumo peligroso del alcohol. Ahora bien, ¿qué efecto tiene esta sustancia en el organismo? ¿Qué peligros encierra para la salud si se toma en exceso? Es peligroso para la mente, ya que el etanol, compuesto presente en la mayoría de las bebidas alcohólicas, es una neurotoxina, o lo que es lo mismo, una sustancia capaz de deteriorar o destruir el sistema nervioso. De hecho, la borrachera es un tipo de intoxicación. Cuando se consume en grandes cantidades, el etanol puede dejar al bebedor en coma o incluso matarlo. Aunque el cuerpo tiene la capacidad de transformar el etanol en sustancias inofensivas, no puede hacerlo de inmediato. Si en un lapso dado se consume más alcohol de lo que el cuerpo puede procesar, el etanol se acumula en el organismo y comienza a entorpecer notoriamente las funciones del cerebro. ¿Cómo sucede esto? El habla, la visión, la coordinación, el pensamiento y la conducta están ligados a una serie de complejísimas reacciones químicas que tienen lugar en las neuronas, células esenciales del cerebro. La presencia del etanol modifica dichas reacciones. De este modo, altera el flujo de información en el cerebro e impide que éste funcione con normalidad. Por ello, la persona que excede con el alcohol arrastra las palabras, ve borroso, se mueve con torpeza, manifestando así algunos de los síntomas más comunes de la intoxicación etílica. La exposición prolongada al alcohol lleva a que la química cerebral se adapte para contrarrestar el efecto tóxico del etanol y mantener las funciones cerebrales a un nivel normal.
Como consecuencia, se produce la tolerancia, situación que implica que la misma cantidad de alcohol tiene menos efecto que antes. Ahora, la dependencia llega cuando el cerebro se acostumbra tanto al alcohol que ya no puede funcionar bien sin él, de modo que el cuerpo lo pide con insistencia. Si no lo recibe, el equilibrio químico se desestabiliza por completo y sobrevienen los síntomas de abstinencia, tales como ansiedad, temblores e incluso ataques. Además de alterar la química cerebral, el abuso del alcohol puede ocasionar atrofia y destrucción de las células, atentando así contra la propia estructura del cerebro. Aunque con la abstinencia absoluta es posible la recuperación parcial de algunos daños, otros son al parecer irreversibles, por lo que resultan aún más afectadas la memoria y otras funciones cognitivas. Los estudios indican que el cerebro sufre daños aun cuando los periodos en que se abusó del alcohol no hayan sido prolongados, sino relativamente breves. Pasemos a las enfermedades hepáticas y el cáncer. El hígado desempeña un papel esencial en la metabolización de la comida, la lucha contra las infecciones, la regulación del flujo sanguíneo y la eliminación de sustancias tóxicas, entre ellas el alcohol. Los daños que recibe el hígado por estar expuestos mucho tiempo a esta sustancia se suceden en tres etapas. En la primera, la descomposición del etanol hace que las grasas se digieran con mayor lentitud y se acumulen en el hígado, afección que se denomina esteatosis hepática o hígado graso. En la segunda etapa se produce inflamación crónica o hepatitis, aunque por sí solo el consumo de alcohol puede causar hepatitis, por lo visto también favorece indirectamente su aparición al mermar la resistencia del organismo a los virus de la hepatitis B y C. Si no se pone freno en la inflamación, las células terminan reventando y muriendo. La etapa final es la cirrosis. El círculo vicioso de inflamación continua y destrucción celular deja cicatrices irreversibles. El hígado pierde su esponjosidad y se apelmaza. Finalmente, las cicatrices impiden el flujo normal de la sangre, lo que desencadena una insuficiencia hepática y la muerte. El alcohol ataca gradualmente al hígado desde otro ángulo. Merma su capacidad de contrarrestar los efectos de los agentes cancerígenos, además de favorecer la aparición de cáncer hepático. El alcohol incrementa de forma significativa el riesgo de tener cáncer de boca, faringe, laringe y esófago. Por si fuera poco, hace que las membranas mucosas de la boca se vuelvan más susceptibles a la penetración de las sustancias cancerígenas del tabaco, lo que eleva el peligro en el caso del fumador. Por otra parte, las mujeres que beben a diario tienen más probabilidades de padecer cáncer de mama. De hecho, cierta investigación indica que las que toman un mínimo de 3 bebidas diarias son un 69% más propensas a padecerlo que las que no beben. Ahora pasemos a los niños envenenados. Algunas de las consecuencias más trágicas del abuso del alcohol las sufren los hijos antes de nacer. El alcohol es mucho peor para el feto que cualquier otra droga, señala el Diario Internacional. Cuando la embarazada bebe, también lo hace el hijo en gestación, lo cual le resulta sumamente dañino en esa etapa formativa. El llamado síndrome del alcoholismo fetal es la principal causa de retraso mental entre los recién nacidos. Algunas de las dificultades que padecen los niños aquejados de este síndrome son disminución psíquica, problemas del lenguaje y la conducta, retrasos y deficiencias en el desarrollo, crecimiento lento, hiperactividad y trastornos de la visión y la audición. Muchos de ellos también nacen con ciertas deformidades faciales características. Aunque la cantidad de alcohol que toma la embarazada sea relativamente baja, el niño pudiera sufrir diversas discapacidades. De acuerdo con este estudio, estas son algunas emociones que provoca el alcoholismo: apatía, tristeza, ira, miedo, ansiedad y angustia. Ahora